Bueno, vamos a continuar con nuestra unidad, con la segunda unidad, que está relacionada a las fuentes de las obligaciones, fuentes formales de las obligaciones en el derecho romano, el derecho universal, principalmente las fuentes en el derecho boliviano. Vamos a analizar también las fuentes materiales y las obligaciones específicamente circunscritas en nuestro Código Civil. Quien les habla, soy el coronel Marco Ugarte, docente auxiliar del doctor Cardona. Avancemos. Si ustedes tienen el texto en su poder en este momento, van a poder observar que al inicio de la unidad 2, directamente nos vamos a las fuentes de las obligaciones. Sin embargo, una vez analizado el texto, he considerado muy importante recapitular un aspecto que todos ustedes deben conocer muy bien, que está relacionado con ¿qué es una relación jurídica? Por favor, este concepto lo van a manejar y lo deben estar manejando seguramente, se maneja permanentemente. Debemos entender a cabalidad qué es una relación jurídica. En principio, consideramos que es uno de los temas que al principio parece un concepto abstracto. Sin embargo, señores, la relación jurídica está presente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Inclusive está presente sin que nos demos cuenta. Vamos ahora a profundizar y a entender qué es una relación jurídica. Cuando decimos relación jurídica, nos referimos al vínculo que reconoce y protege entre dos o más personas. Es decir, es ese vínculo que el derecho reconoce para proteger a dos o más personas. Es decir, es el vínculo que establece el derecho para exigir una conducta y también para exigir de la otra parte el deber de cumplir. Para que podamos entendernos mejor, una relación jurídica existe cuando la ley conecta a dos personas y les atribuye derechos y también les atribuye obligaciones recíprocas. Como un ejemplo que lo podemos ver de manera cotidiana, imaginemos que Juan presta a María 1.000 bolivianos y acuerdan que ella devolverá el dinero en un mes. En ese momento, Juan tiene el derecho de exigir la devolución y María tiene la obligación de devolverlo. Entre ambos ha nacido una relación jurídica de carácter obligatorio. Sin esa relación, Juan solo tendría una expectativa, ¿no es cierto? Es decir, un deseo que María le devuelva su dinero. Pero ahora tiene el derecho y la facultad para exigir la devolución de ese dinero prestado. Como una definición, establecemos que la relación jurídica es el vínculo de derecho que une a dos o más sujetos respecto de determinados intereses protegidos por el ordenamiento jurídico. Lo más importante es entender que no toda relación humana es jurídica, solo es aquella que produce consecuencias reconocidas por la ley. Vamos a determinar, también se lo puede ver en la gráfica, la diferencia entre lo que es una relación social y una relación jurídica, para que no confundamos. ¿Qué es la relación social? La relación social, pues, surge de la amistad, de la cortesía o de las costumbres. No siempre es exigible. Es decir, si un amigo promete visitarme el domingo y no viene, me sentiré triste, ¿no? Decepcionado, pero no puedo demandarlo. A diferencia de lo que es la relación jurídica,
que surge porque el derecho las reconoce y también las regula. Como un ejemplo, si un inquilino firma un contrato de alquiler y no paga su renta, el propietario puede acudir a la vía legal, ¿no es cierto?, para que le pague el respectivo canon de alquiler. Así vemos que el derecho transforma simples relaciones humanas en vínculos con consecuencias jurídicas. Pasemos ahora a cuáles son los elementos de la relación jurídica, es decir, qué elementos son aquellos que deben existir para que exista también una relación jurídica. Y consideramos a tres elementos principales, que son los sujetos, el objeto y el contenido. Podemos ver en la diapositiva en la parte central. Los sujetos son las personas que participan. Pueden ser naturales o también pueden ser jurídicas. Como ejemplo, el comprador, el vendedor, el acreedor, el deudor. También consideramos como otro elemento el objeto. Está relacionado con todo aquello que recae en la relación. Puede ser una cosa, un servicio o una conducta. Por ejemplo, la entrega de una computadora, el pago de dinero o la prestación de un servicio profesional, ¿cierto? Pueden ser considerados como objeto. Y en tercer lugar está el contenido. Los derechos y obligaciones de las partes comprenden al contenido. Como un ejemplo, el derecho a cobrar y la obligación de pagar. Entonces no nos olvidemos, por favor, ahí lo pueden observar de manera bastante resumida, los tres elementos que deben existir en una relación jurídica. Bien. Ahora vamos a entender lo que significa la relación jurídica y el derecho de las obligaciones. ¿Cómo se vinculan? En esta parte quiero que presten especial atención. El derecho de las obligaciones estudia una forma particular de relación, ¿cierto? Hablamos de la relación jurídica obligacional. En ella encontramos tres elementos clave. En primer lugar, el acreedor, el deudor y la prestación. Bien, reitero, en una relación jurídica y particularmente en lo que significa la relación jurídica obligacional, donde existe una obligación, motivo de nuestra materia, deben existir tres elementos clave: el acreedor, el deudor y la prestación. ¿Quién es el acreedor? Es el que tiene el derecho de exigir. ¿Quién es el deudor? Quien está obligado a cumplir. ¿Qué es la prestación? Es lo que debe cumplirse, ¿no? En términos simples. Vamos a poner un ejemplo de esta relación. Pedro vende su motocicleta a Luis por 15,000 bolivianos. Pedro es acreedor del precio. Luis es deudor del pago. Pero al mismo tiempo Luis es acreedor de la entrega de la motocicleta y Pedro es deudor de esa entrega. Así vemos que en muchos contratos las partes son simultáneamente acreedoras y deudoras. Vamos a tomar otros ejemplitos de nuestra realidad. Por ejemplo, en los casos de préstamo de dinero. Suponiendo Carlos presta 5,000 bolivianos a Ana. Carlos tiene el derecho de cobrar y Ana tiene la obligación de devolver. Otro ejemplito, aquí vemos en la parte derecha, en la parte inferior, por ejemplo, con respecto al alquiler de una vivienda. María alquila una habitación a José. María tiene derecho a recibir la renta. José tiene también el derecho de usar el inmueble. ¿No es cierto? Perfecto. A ver, otro ejemplito con respecto a la contratación de un servicio, un albañil. Un propietario acuerda con un albañil la construcción de una barda, de algún arreglo, ¿no es cierto? El albañil debe realizar la obra y el propietario debe pagar el precio de esa obra. Cuando tenemos otro ejemplito, como cuarto ejemplo, la compra de una tienda. Un minutito, vamos a admitir a unos compañeros. Ya, perfecto.
íbamos en el ejemplo de la tienda. Una estudiante compra una computadora. El vendedor debe entregar el equipo y el comprador debe pagar el precio por el equipo. Bueno, a modo de resumen de esta plantilla, debemos entender que cada vez que el derecho une a dos personas mediante derechos y obligaciones, nace una relación jurídica. Es decir, cuando uno puede exigir algo y el otro debe cumplir, ¿no es cierto? En esos casos estamos frente a una relación jurídica. El derecho de las obligaciones estudia precisamente esas relaciones, estimados amigos, donde una persona llamada acreedor puede exigir una prestación a otra denominada deudor. Es así que cada vez que ustedes vean un contrato, un préstamo o una compraventa, se me ocurre, recuerden que detrás de esos actos hay una relación jurídica que el derecho reconoce y protege. Estos elementos, estos conceptos son fundamentales, señores, en lo que respecta al derecho de las obligaciones. Pasemos. Bien, pasemos ahora a las fuentes de las obligaciones. Si ustedes me acompañan con su respectivo código, vamos por favor al artículo 294. Espero que todos estén con su código. Bien, ¿qué nos dice este artículo? Está referido a las fuentes de las obligaciones, ¿no es cierto? Las obligaciones derivan de los hechos y de los actos conforme al ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Para que podamos entender mejor, el artículo 294 del Código Civil establece que las obligaciones derivan de los hechos jurídicos y también derivan de los actos jurídicos, que conforme al ordenamiento jurídico son idóneos para producirlas. ¿Estamos? Bueno, en otras palabras, toda obligación surge de dos caminos posibles: los hechos jurídicos y los actos jurídicos. Más adelante vamos a comprender muy bien estos dos elementos en la siguiente plantilla para que podamos comprender a qué se refiere cada uno. Parecen elementos simples de comprender, pero muchas veces he podido observar que colegas inclusive tienen problemas al comprender estos dos elementos. Vamos por el primero, los hechos jurídicos. Un hecho jurídico es un acontecimiento que produce efectos legales, aunque nadie lo haya planeado o acordado. Puede sobrevenir, por ejemplo, por efectos de la naturaleza, como una lluvia intensa que pueda causar el derrumbe de un muro y daña un vehículo, ¿cierto? También puede venir por la acción del hombre, como el nacimiento o la muerte de una persona, que generan a su vez efectos legales inmediatos. Por ejemplo, en el nacimiento de una persona, genera el efecto inmediato será la inscripción en el registro civil, ¿no es cierto? Ante la muerte de una persona sobrevendrá la sucesión hereditaria, ¿no es cierto? Entre otros elementos. Incluso puede ser un acontecimiento trágico, como cuando un conductor atropella a un niño, ¿no es cierto? También es considerado un hecho de acción del hombre. En ese caso, por ejemplo, la ley impone la obligación de reparar el daño, aunque no haya existido ningún acuerdo previo. Bueno, los hechos, en resumen, los hechos jurídicos no requieren acuerdo de voluntades, simplemente ocurren y la ley actúa sobre los mismos. El segundo elemento, los actos jurídicos. El acto jurídico es diferente, ¿no es cierto? Aquí sí debe haber voluntad y acuerdo entre las partes, a diferencia de lo que son los hechos jurídicos. En relación a los actos, por ejemplo, cuando dos personas firman un contrato de compraventa de un terreno, una se compromete a entregar el terreno y la otra se compromete a pagar el precio.
de este acto nace el consentimiento y tiene efectos legales, porque ambas partes lo han querido. En resumen, decimos que los actos jurídicos sí requieren acuerdo de voluntades. Los actos jurídicos son pactos conscientes y voluntarios. ¿Cuál es la diferencia? A manera de resumen, entre ambos conceptos. El hecho jurídico impone obligaciones por la ley, sin un acuerdo previo. Es decir, no hubo un acuerdo previo. En cambio, el acto jurídico crea obligaciones por voluntad de las partes. Bien, debemos recordar, señores, que las obligaciones en Bolivia nacen de hechos jurídicos impuestos por la ley, y los actos jurídicos también son creados por la voluntad de las personas. Debemos comprender muy bien la diferencia entre ambos. El entendimiento de estos conceptos nos va a permitir entender cómo funciona el derecho, cómo el derecho regula nuestras relaciones y principalmente garantiza la justicia en la vida diaria. Pasemos ahora a la clasificación de las fuentes de las obligaciones. Permítanme un segundo. Bueno, continuamos. Pasemos ahora a las fuentes de las obligaciones. Este punto es fundamental porque nos ayuda a entender cómo nacen y cómo se prueban las obligaciones en nuestra legislación. Las fuentes de las obligaciones se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Si podemos observar, hay una clasificación donde se dividen en dos grandes grupos. En principio están las fuentes formales y las fuentes materiales. Las fuentes formales son los actos jurídicos realizados por personas naturales o jurídicas. De esos actos surgen las relaciones obligacionales, ¿no? Que pueden implicar, como ayer lo vimos, lo analizamos, ¿no? El dar, el no dar, el hacer o el no hacer. Ahora bien, las fuentes formales también pueden ser directas o indirectas. Las fuentes formales directas, ¿cuáles son las directas? Son aquellos actos jurídicos que están plasmados en un documento y cumplen con los requisitos formales exigidos por la ley. Por ejemplo, un contrato de reconocimiento notarial o judicial que establece una suma líquida exigible y un plazo vencido. En este caso, si el deudor no cumple, el acreedor puede acudir directamente a la vía judicial para exigir el cumplimiento de la obligación. Aquí vemos cómo un contrato debidamente formalizado funciona al mismo tiempo como una fuente formal o como una fuente material, porque además sirve como prueba de la obligación, ese contrato, ¿no es cierto? Bien, pasemos ahora a las fuentes formales indirectas. ¿Cuáles son? Las fuentes formales indirectas necesitan un paso adicional. Estamos hablando de la judicialización. Esto ocurre, por ejemplo, ¿no? Con contratos verbales, contratos sin reconocimiento de firma o actos que son idóneos, pero no están documentados. Ojo con eso. Para que se conviertan en fuente material, deben pasar por un proceso judicial para que los mismos sean reconocidos. El resultado puede ser una sentencia, un auto definitivo, un auto interlocutorio o también una orden judicial, como ser, por ejemplo, un mandamiento de embargo o una anotación preventiva. En otras palabras, la autoridad judicial convierte esa relación presunta en un vínculo jurídico reconocido y protegido. Bien, pasemos ahora a las fuentes materiales. Las fuentes materiales son los documentos que prueban la existencia de la obligación. Las fuentes materiales son la evidencia tangible del vínculo entre el acreedor y el deudor. Como ejemplo, un contrato firmado, una sentencia ejecutoriada, un auto interlocutorio
o un mandamiento judicial. Sin estos documentos, la obligación puede simplemente existir en teoría, pero no tendría la fuerza probatoria suficiente para ser exigida. Entonces decimos que existen dos fuentes, ¿no? Las fuentes formales y las fuentes materiales. Las fuentes formales son los actos jurídicos que originan la obligación y las fuentes materiales son los documentos. Permítame un segundo, vamos a admitir a dos estudiantes. Bien. Bueno, decíamos, ¿no? Que existen dos fuentes a manera de resumen, las fuentes formales y las fuentes materiales. Las formales son los actos jurídicos que originan la obligación. En cambio, las fuentes materiales son los documentos que la prueban y permiten exigirla. Dentro de las fuentes formales tenemos a las indirectas y a las directas, ¿no? Estamos observando la clasificación de las fuentes, en cuántas se clasifica. Hablamos, por ejemplo, las fuentes formales directas son aquellas que cumplen con todos los requisitos para ser exigibles. En cambio, las fuentes formales indirectas necesitan pasar por un proceso judicial para convertirse en prueba válida. Lo que debemos recordar en esta parte es que las fuentes formales crean la obligación, las fuentes materiales la prueban, ¿no? Sin las primeras no hay obligación, es decir, sin fuentes formales no hay obligación y sin fuentes materiales no hay forma de exigirlas. Es así que cuando ustedes analicen un contrato, una sentencia o un mandamiento judicial, piensen siempre en esta clasificación. El derecho de las obligaciones no solo estudia cómo nacen los vínculos jurídicos, sino también cómo se prueban y cómo se hacen efectivos en la práctica. Pasemos. Hablemos ahora de las fuentes formales de las obligaciones en nuestro Código Civil. Las fuentes formales de las obligaciones, tal como las regula nuestro Código Civil, nos permiten entender de dónde nacen las obligaciones y cómo el derecho las reconoce y cómo el derecho también las protege. El Código Civil trata las fuentes de las obligaciones en la parte segunda del libro tercero. Entre ellas encontramos varias figuras jurídicas que generan vínculos obligacionales. Vamos a repasarlas una por una con ejemplos prácticos. Bien, por ejemplo, empezamos. Si me acompañan, abrimos nuestro código. Permítanme un segundo, también voy a abrir el mío. Y buscamos el artículo 450. Bien. ¿Qué nos dice el artículo 450? Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Bien, todos aquellos que me han acompañado podemos observar el concepto que nos expresa nuestro Código Civil. Veremos un ejemplo, ¿no? Un contrato, por ejemplo, de compraventa, como ejemplo, donde el vendedor se obliga a entregar el bien y el comprador se obliga a pagar el precio. Permítanme, hay otro invitado. Tenemos que cumplir el horario, señores, porque perdemos el hilo cuando ocurre esto. Bien. Ya. Nos hemos quedado. Perfecto. Decíamos que el contrato, como un ejemplo dábamos, ¿no? Que es donde el vendedor se obliga a entregar el bien y el comprador se obliga a pagar el precio. Antes de continuar, quiero decirles que todos estos elementos que estamos analizando están en el texto guía del doctor Cardona.
He seguido el texto extrayendo los elementos más importantes y relevantes del texto. Evidentemente, en algunos casos, si alguno ha leído, existe información histórica, existe información, nos habla, por ejemplo, del derecho clásico, las obligaciones, el derecho civil en Roma, ¿no es cierto? Yo considero particularmente que si bien son aspectos que debemos conocer, debemos leer, pero lo más importante para ustedes es que profundicemos en los elementos que van a manejar de manera cotidiana en su vida profesional. A mí, yo considero que son los elementos fundamentales que debemos conocer y repasar. Ya ustedes en su tiempo libre, yo les voy a pedir que vayan leyendo el texto y ahí van a poder observar que que seguimos la línea cronológica del texto, ¿no? Conforme vayamos avanzando, con excepción de los primeros temas que hemos visto que yo considero que son importantes que repasemos. Bueno, continuamos. Decíamos que nos dábamos un ejemplo, ¿no? El contrato de compraventa, donde el vendedor se obliga a entregar el bien y el comprador se obliga a pagar el precio. También hemos observado, de acuerdo al texto, en el texto podemos ver un conjunto de artículos que están comprendidos en lo que significa el contrato. Vemos, por ejemplo, el artículo 955, que nos habla de la promesa unilateral. Por favor, les voy a pedir que abran sus códigos y busquen esos artículos, el 955 del Código Civil, y al mismo tiempo, por favor, vayan subrayando. O en su defecto pueden ir pegando pestañas, pueden ir pegando etiquetas, posits, resaltando, ¿no? Todos los aspectos que estamos viendo. Ahora aprovecharemos, yo sé que estamos en una hora ya un poco, ya donde estamos cansados, ¿no es cierto? Pero haremos un esfuerzo, agarraremos sus resaltadores, iremos subrayando aquellos aspectos que consideramos relevantes. Esto para obtener un mejor producto con ustedes, que ustedes puedan realmente aprovechar estas horas en las que están haciendo este esfuerzo para que mañana ya tengan en su respectivo código todo subrayadito, ¿no? Y simplemente vayan a leer los aspectos más importantes que hemos tomado en cuenta. Bien, continuamos. Al hablar del artículo 955, decíamos que la obligación puede nacer de un acto unilateral, como una promesa pública de recompensa, por ejemplo. A ver, si alguien promete pagar una recompensa a quien devuelva un objeto perdido, si se cumple esa condición, esa persona queda obligada a pagar la recompensa, ¿no es cierto? Hay un compromiso que se debe cumplir. A ver, vamos ahora al artículo 961. Lo propio, acompáñame con sus códigos y vamos subrayando. Hablamos en este artículo del enriquecimiento ilegítimo. Este principio establece que nadie puede enriquecerse a costa de otro sin una causa legítima. Como ejemplo, si alguien recibe un pago indebido, tiene la obligación de devolver ese dinero. Bien, pasemos ahora al artículo 963, que nos dice ahí, ¿no? En nuestra plantilla como número 4, el pago de lo indebido. ¿A qué se refiere? Se da cuando una persona entrega dinero o bienes creyendo que tiene una obligación, pero en realidad esa obligación no existe. A eso se refiere el pago de lo indebido. Como un ejemplo, Juan quiere transferir 1,000 bolivianos a Pedro, pero por error se lo envía a María, una persona desconocida. María no tenía derecho a recibir ese dinero, por lo que queda obligada a devolverlo, ¿no? Y a mí particularmente me pasó en 2 oportunidades cuando, por el tema de querer apresurar, ¿no?, alguna gestión a través del celular, y por equivocación he tecleado a otra persona. Hice la transferencia y
Después me fijo ya con un poco más de calma y observo que transferí el dinero a otra persona. Ese momento, lógicamente, ¿no? Es un dolor de cabeza. Menos mal que tenía el teléfono de esa persona, me comuniqué. Sin embargo, parece, bueno, otro dolor de cabeza, ¿no? Tardó más o menos un mes en devolverme el dinero y a mucha insistencia. Cuando ya le dije que voy a tomar medidas legales, era un amigo, ¿no es cierto? Pero ya en el momento que ya yo le dije que voy a asumir medidas legales, fue tal vez ese momento reflexionó y me devolvió, ¿no es cierto? Situación que no debería pasar. Bueno, el pretexto en ese momento era que no sabía manejar esa persona supuestamente las aplicaciones, ¿no? Tenía que esperar que ir en un tiempo libre al banco para realizar la devolución. Actualmente creo que todos ya tenemos, no sé si la obligación, pero sí el deber de compenetrarnos con lo que es, ¿no? Todo ya las transferencias virtuales, utilizar la tecnología justamente para eso. Bien, bueno, como les digo, se me devolvió el dinero, pero después de esperar mucho tiempo. Pasemos. Vamos al punto 5, la gestión de negocio ajeno. ¿A qué se refiere? Por favor, vayamos subrayando el artículo 973. Este concepto ocurre cuando alguien, sin obligación ni autorización previa, interviene voluntariamente para proteger los asuntos de otra persona. Como ejemplo, Carlos, que es vecino de Luis, repara el techo de su casa durante una tormenta para evitar daños mayores. Luis debe reembolsar a Carlos los gastos que se han realizado, ¿no? Los gastos necesarios que hubo para proteger su casa, porque en todo caso, Carlos o Luis se benefició del trabajo que realizó Carlos. Bien, pasemos al último punto, número 6, los hechos ilícitos. Vamos al artículo 984 de nuestro Código Civil. Ocurre cuando una persona causa daño a otra. Nace la obligación de reparar ese daño mediante una indemnización. ¿Cierto? Ahí podemos ver el ejemplito. Un conductor provoca un accidente de tránsito y tiene la obligación de indemnizar a la víctima por los daños causados. Bien, como podido ver, estimados amigos, las fuentes formales de las obligaciones en Bolivia no se reducen solo a los contratos. Existen también actos unilaterales, principios de equidad como el enriquecimiento ilegítimo, situaciones de error como el pago indebido, la gestión de negocios ajenos y los hechos ilícitos. Todas estas figuras muestran cómo el derecho busca equilibrar las relaciones entre las personas y garantizar la justicia, ¿no?, en la vida diaria de todos nosotros. Las fuentes formales de las obligaciones son los mecanismos reconocidos por el Código Civil, que generan deberes y derechos exigibles. Comprender todo esto es obligación nuestra, queridos amigos. Bien, continuamos. Vamos a darnos unos minutitos, vamos a avanzar unas cuantas diapositivas más. Luego nos vamos a dar unos 15 o 10 minutitos para tomar un café y nuevamente reencaminamos nuestra clase. Continuamos por ahora. Pasemos a los contratos como fuentes formales de las obligaciones en el Código Civil Boliviano. Bien, los contratos como fuente formal de las obligaciones están regulados en el artículo 450 del Código Civil. Este tema es esencial porque los contratos son el mecanismo más común mediante el cual las personas crean vínculos jurídicos en su vida diaria. El artículo 450 de nuestro Código Civil
¿Qué nos dice? Indica, hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. En otras palabras, el contrato nace del acuerdo de voluntades entre las partes y ese acuerdo tiene fuerza jurídica porque el derecho lo reconoce y también el derecho lo protege. De acuerdo al concepto clásico, ¿no? y al concepto más amplio, el contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o más partes, mediante el cual se pacta la creación, la modificación o extinción de derechos y obligaciones jurídicas. Cada parte puede estar representada por una o varias personas, pero lo importante es que exista consentimiento mutuo y una finalidad jurídica que sea clara. Veamos ahora cuál es la relación entre contrato y convención. Más adelante vamos a poder observar, este tema me llamó la atención porque muchos confundimos algunos términos, que lo vamos a ir desarrollando más adelante. La relación entre contrato y convención, como les digo, es donde normalmente surgen confusiones. En la doctrina clásica, esto por favor quiero recalcar, en la doctrina clásica, especialmente en la doctrina francesa y en la misma deriva del derecho romano, esto también lo van a poder encontrar en el texto de este análisis, se distingue dos conceptos, la convención y el contrato. ¿Por qué les digo que esto debemos conocer muy bien? Porque confundimos lo que es convención con convenio. Si bien tienen similitud y demás, pero debemos entender que son cosas diferentes, particularmente cuando nosotros manejamos lo que es la doctrina clásica. Por ejemplo, la convención es el género. Decimos que es el género, es todo acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar o extinguir una relación jurídica. No necesariamente crea obligaciones. ¿De acuerdo? Vayamos entendiendo. La convención no necesariamente crea obligaciones. Es un acuerdo de voluntades, ¿no es cierto? Evidentemente, pero no necesariamente crea obligaciones. En cambio, el contrato es una especie dentro de este género. ¿Ya? El contrato es el acuerdo de voluntades destinado específicamente a crear obligaciones patrimoniales. Eso debemos tenerlo muy claro. Por eso muchos autores resumen estas ideas, ¿no es cierto?, con el siguiente concepto. Y esto debemos igual conocer muy bien. ¿Qué dicen esos autores? Toda relación contractual es una convención. Toda relación contractual se la puede entender como una convención, pero no toda convención es un contrato. Alguno tal vez esté chipando, vamos a ir aclarando esto, ¿ya? Pero nos quedaremos con eso en la memoria. Toda relación contractual sí es considerada una convención, pero no toda convención es un contrato. Vayamos a entender por qué. Pongamos un ejemplito. A ver, vamos a un primer caso. Un contrato. Juan vende su automóvil a Pedro. Entendemos que hay un acuerdo de voluntades, ¿no es cierto? Nacen obligaciones. Juan debe entregar el vehículo, Pedro debe pagar el precio. Aquí estamos frente a una convención y también frente a un contrato, porque se crean obligaciones exigibles. En un siguiente caso, en otro caso, cuando la convención no es contrato. Por ejemplo, dos hermanos acuerdan poner fin a una disputa sobre una herencia. Ya tienen una herencia y entre los dos se ponen de acuerdo, de buena fe y bueno, en buenos términos, se ponen de acuerdo para solucionar la disputa que tienen y distribuirse los bienes. Podemos observar que existe acuerdo de voluntades. No necesariamente ha existido, ¿no?, o ha nacido
obligaciones. Aquí hay una convención en este caso, pero no hubo un contrato en el sentido estricto de la norma, ¿no es cierto? A ver, ahora, ¿por qué les decía que existe la confusión con el convenio? En el lenguaje jurídico moderno, especialmente en nuestro país, lo he escuchado y es común, los términos convenio y convención suelen usarse como sinónimos. Sin embargo, en la doctrina civil clásica hay diferencias técnicas. Eso quiero remarcar. En la doctrina civil clásica, ¿ya? Hay diferencias. Por ejemplo, la convención es el concepto doctrinal jurídico, ¿no? Mayor, grande. Y el convenio se usa más como una traducción práctica o sinónimo, de acuerdo a las voluntades. Entonces, decimos que la doctrina tradicional distingue claramente ambos conceptos, ¿no? En la doctrina tradicional. La convención es cualquier acuerdo de voluntades destinado a crear o modificar o extinguir relaciones jurídicas. En cambio, el contrato es una clase especial de convención que tiene por finalidad de finalidad principal de crear obligaciones. Bien. Por eso lo que mencionábamos antes, ¿no? Esa pequeña formulita. Todo contrato es una convención, pero no toda convención constituye un contrato. Cada vez que analicemos un acuerdo entre partes, piensen en su naturaleza jurídica. Si ese acuerdo crea obligaciones exigibles, estamos frente a un contrato. Les reitero, si el acuerdo de partes crea obligaciones exigibles, estamos frente a un contrato. Ahora, si solo modifica o extingue una relación jurídica, estamos ante una convención. Es importante entender la diferencia, ¿no? Y eso nos va a permitir interpretar correctamente los actos jurídicos, ¿no? Que están establecidos con precisión en el Código Civil. Acá tenemos una comparación para que sea más visual, se pueda comprender mejor. Los cuadros que podemos ver en la diapositiva, ¿no? Tenemos al lado izquierdo que es la convención y al lado derecho contrato. Vamos a ir viendo de acuerdo a factores de diferencia. Por ejemplo, el concepto en relación al concepto, ¿no? O la convención, mejor dicho, la convención. Es el acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Como primer elemento. En relación al contrato, ¿qué nos dice el contrato? Es el acuerdo de voluntades destinado principalmente a crear obligaciones jurídicas. Bien. La convención es el género y el contrato es la especie. ¿Ya? La convención tiene un concepto más amplio. En cambio, el contrato más restringido. El concepto puede crear, o mejor dicho, la convención puede crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. En cambio, el contrato fundamentalmente crea obligaciones entre las partes. Bien, compañeros, entonces podemos ver de manera resumida en ese pequeño cuadrito, ¿no es cierto?, las diferencias entre lo que es la convención y el contrato. A ver, para darnos algunos ejemplos y comprender mejor, decimos, ¿no es cierto?, que la convención es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Por eso decimos que tiene un alcance más extenso, ¿no? No todas las convenciones generan obligaciones, pero todas implican una manifestación de voluntad reconocida por el derecho. Vamos a un ejemplo, de manera que sea más comprensible. Si dos personas acuerdan extinguir una deuda existente, están realizando una convención, aunque no necesariamente un contrato, porque pueden hacerlo simplemente de buena fe y entrando en un acuerdo entre las partes. El contrato también es un acuerdo de voluntades, pero su finalidad más específica es crear obligaciones jurídicas.
Ya estamos repitiendo hasta el cansancio, ¿no? La diferencia entre lo que es una convención y un contrato. Por eso decimos que el contrato es una especie dentro del género de la convención. Su alcance es más restringido porque siempre busca generar derechos y deberes. Un contrato de compraventa, por ejemplo, ¿no? Compraventa de un vehículo. El vendedor se obliga a entregar el vehículo y el comprador se obliga a pagar el precio. Aquí sí hay una obligación exigible reconocida por la ley. ¿Cuál es la relación entre ambos? Podemos decir que toda convención puede o no puede ser un contrato, pero todo contrato sí es una convención. La convención, como les decía, abarca más situaciones jurídicas, ¿no? Mientras que el contrato se centra específicamente a las relaciones patrimoniales y obligacionales. Continuaremos. Estamos ahora en el contrato, sus características y clasificación. Permítame. Son las 11:03. Ustedes me dicen, queridos amigos, si están cansaditos, podemos darnos un break de unos 5 a 10 minutos o continuamos también para finalizar más antes. ¿Qué dicen ustedes? Continuemos, doctor. Perfecto. Continuemos. Ya, muy bien, no perderemos el hilo, ¿no? Ahí podemos tomar un cafecito o un mate para continuar. Perfecto. Con relación a las características y las clases de contratos, este análisis nos va a permitir comprender cómo funcionan los contratos en la práctica y por qué son tan importantes en nuestra vida cotidiana. Las características de los contratos tienen esencialmente tres, ¿no? Tres características que lo tenemos en la diapositiva. En primer lugar está el acuerdo de voluntades o consentimiento. ¿A qué se refiere? El consentimiento es la esencia de todo contrato. Es la expresión clara de que las partes quieren obligarse. Sin consentimiento no hay contrato. Es como la matemática, 1 más 1 es 2. Sin consentimiento, por supuesto que no hay contrato. Como inciso B, tenemos la intencionalidad de las partes de generar obligaciones, ¿no? No basta con ponerse de acuerdo. Las partes deben tener la intención inequívoca de crear obligaciones jurídicas. Como inciso C, hablamos de la patrimonialidad. Las obligaciones que nacen del contrato deben ser susceptibles de valoración económica, es decir, deben poseer, o mejor dicho, deben traducirse en dinero o en un valor patrimonial. Reitero, tres características esenciales: el acuerdo de voluntades, la intencionalidad y la patrimonialidad. El acuerdo de voluntades está referido al consentimiento mutuo, ¿no es cierto? ¿Ya? La intencionalidad, a que debe existir una intención inequívoca de obligarse, y cuando hablamos de patrimonialidad, nos referimos a la susceptibilidad, a que sea susceptible de una valoración económica. Continuamos. Clases de contratos. Los contratos que se constituyen de las obligaciones se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Los contratos típicos y los contratos atípicos. Pasemos a explicar uno por uno. Los contratos típicos son aquellos regulados por el Código Civil o el Código de Comercio. Pueden ser verbales, perdón, también pueden ser tácitos o escritos. Discúlpenme un minutito. Bien. Reitero, los contratos típicos son aquellos que están regulados por el Código Civil, ¿no? Pueden ser verbales, tácitos o escritos. Veremos algunos ejemplos. En un contrato de compraventa, el vendedor transfiere un bien y el comprador paga un precio. Un ejemplo común:
Cuando un comerciante, por ejemplo, paga o vende 100 quintales de arroz y Juan vende su automóvil. Aquí hay un elemento que ya no lo puse, pero todos ustedes deben conocer. Estamos hablando de los bienes fungibles y los no fungibles, ¿no es cierto? Si ustedes observan en el código, por ejemplo, un bien, para que podamos entender bien lo que significa fungible y no fungible, estamos hablando principalmente si pueden ser reemplazados, ¿no? Estamos hablando si esos bienes pueden ser o son bienes únicos. Los bienes fungibles pueden ser reemplazados. Y ahí hablamos, por ejemplo, de, a ver, un quintal de arroz tranquilamente puede ser sustituido por otro, ¿no? Hablamos de la sustitución. En cambio, una obra de arte, ¿no? Un cuadro, un vehículo, etcétera, son denominados bienes no fungibles, porque son bienes únicos, ¿no? No permiten su sustitución porque tienen que tener las mismas características. Son dos elementos que debemos manejar, ¿no? Los bienes fungibles y los no fungibles. En el ejemplo que les doy, un comerciante vende 100 quintales de arroz, ¿no? Ese es un contrato de compraventa o con bienes fungibles. O en su defecto, otro ejemplito donde Juan vende su automóvil, que es un bien no fungible. Pasemos al contrato de permuta. ¿Qué es el contrato de permuta? ¿No? Es el intercambio de bienes sin dinero como precio principal. Vaca y de acuerdo a ese tipo de contratos, el agricultor a cambio de la vaca recibe un caballo. Está haciendo una permuta. El contrato de donación se refiere a la entrega gratuita de un bien sin recibir nada a cambio. Como ejemplo, hablemos de una abuelita que dona un lote de terreno a su nieta. El contrato de arrendamiento tiene como característica un uso temporal, ¿no? El uso temporal de un bien a cambio de una renta. Por ejemplo, una estudiante de nuestra universidad alquila una habitación cerca a la universidad por un canon, por una cantidad de dinero, ¿no es cierto? A eso se refiere el contrato de arrendamiento. Tiene un uso temporal a cambio del pago de una renta. A ver, vamos ahora al contrato de obra o prestación de servicio. Se refiere cuando una persona realiza una obra o presta un servicio a cambio de una remuneración. Como ejemplo, un albañil construye una barda, ¿no es cierto? Eso se está referido a realiza una obra. Y en el caso de prestar servicios, como ejemplo podemos ver a un abogado que tramita una sucesión. Está prestando un servicio. Pasemos, vamos al contrato de sociedad. Se refiere a cuando varias personas aportan bienes, pueden aportar dinero o trabajo para una actividad económica y al mismo tiempo comparten las ganancias y comparten las pérdidas. Por ejemplo, 3 amigos crean una empresa de transporte interprovincial, ¿no es cierto? Cada uno aporta con un dinero en el cual comparten las ganancias y comparten las pérdidas. A eso se refiere el contrato de sociedad. Vamos al contrato de mandato o poder de representación. Bien, para los que me están siguiendo en el texto, ahí claramente está establecido, ¿no es cierto?, cada uno de estos contratos. ¿Qué nos dice el contrato de mandato o poder de representación? Una persona autoriza a otra para actuar en su nombre, ¿no? Es muy claro el concepto, ¿no? El contrato de mandato, cuando alguien da un mandato a alguien, es decir, ¿para qué? Para que lo represente. Y decimos que una persona autoriza a otra para actuar en su nombre, a eso se refiere. Por ejemplo, alguien en España otorga un poder a su hermano en Santa Cruz para vender un inmueble. A eso se refiere el contrato de mandato. Pasemos al contrato de depósito.
Se refiere a la entrega de un bien para que sea guardado y devuelto posteriormente, ¿no? Va a estar en depósito por un cierto tiempo. Algún ejemplo, un vecino guarda una motocicleta de otra persona mientras esa persona está de viaje. A eso se refiere un contrato de depósito. Pasemos a otro elemento, ¿no? Al secuestro. ¿Qué es el secuestro? Es un depósito especial de un bien en un determinado conflicto, ¿no? Donde una persona va a tener la custodia, ¿no? Un tercero va a tener la custodia de ese bien. Por ejemplo, un tractor queda bajo custodia hasta que se resuelva un juicio, ¿no? Cuando deciden entre las partes que, bueno, alguien se va a quedar en custodia hasta que se resuelva un proceso. Pasemos al contrato de hospedaje. ¿Qué significa? ¿Qué entendemos por el contrato de hospedaje? Se refiere al alojamiento temporal a cambio de un pago. Por ejemplo, una familia se hospeda en un hotel durante el carnaval de Oruro, ¿no? Viajan a conocer, a compartir esa festividad y realizan un contrato de hospedaje, ¿no? Tiene un carácter temporal a cambio de un pago respectivo. Pasemos al contrato de préstamo. Como todos ustedes ya saben, ¿no? Hemos repetido en varias oportunidades, es la entrega de dinero o cosa para ser utilizada y luego ser devuelta. El ejemplo, un estudiante pide 2.000 bolivianos a su tío para comprar una computadora. Tiene la obligación posteriormente de devolver el respectivo préstamo. Pasemos ahora a los contratos atípicos. Ya hemos hablado de los contratos típicos, los atípicos. Y para eso vamos a considerar a dos ejemplitos, ¿no? El contrato al partido, que es el pacto, por ejemplo, ¿no? Se da normalmente en las comunidades agrarias, campesinas, ¿no? Es cuando se pacta la crianza de animales o el cultivo de productos agrícolas, de la producción, y la producción se divide entre las partes. A eso se refiere el contrato al partido, que está dentro de lo que son los contratos atípicos. Otro contrato atípico, muy conocido en Bolivia, ¿no? El contrato de Pasanaco. Se refiere a un grupo de personas que acuerdan a aportar un dinero en determinadas cuotas, ¿no? De manera periódica, y cada miembro de ese grupo recibe el monto total en un turno que han elegido, ¿no? Los componentes de ese grupo. Es una forma de ahorro comunitario que es, como le decía, muy común en nuestro país. Entonces decimos que los contratos típicos están regulados por la ley y son los más frecuentes en la práctica, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Los contratos atípicos surgen de la costumbre y también surgen de la necesidad social. Siempre, ojo con esto, siempre que no violen el orden público y las buenas costumbres. Bien, para finalizar con esta parte, ¿no? El contrato, decimos que el contrato es un instrumento jurídico que refleja la voluntad de las partes, crea obligaciones patrimoniales y regula gran parte de nuestra vida. Muy importante esos tres elementos, ¿no? Que el contrato es un instrumento jurídico que refleja la voluntad de las partes, crea obligaciones patrimoniales y regula la vida económica y social de nosotros. Comprender estas clases nos permite también conocer de mejor manera el derecho de las obligaciones. Las características y las obligaciones son muy importantes para que podamos comprender a cabalidad lo que continúa, lo que viene más adelante. Pasemos a la siguiente. Bien, permítame un segundito, por favor. Bien. Pasemos ahora a otra fuente de las obligaciones. Hablamos de la promesa unilateral. Por si acaso estamos en las fuentes de las obligaciones. Estoy buscando mi librito, lo llevé a otro escritorio para comentarles. Aquí.
Estamos en la página 26. Estamos en la página 26. Bien, vamos a continuar. Permítanme un momentito. A la promesa unilateral. Perfecto. La página 30, para los que me están siguiendo con su respectivo texto. Esta fuente de la obligación denominada promesa unilateral, ustedes también me siguen con su respectivo código, lo podemos observar en el artículo 955 al 960. A diferencia de los contratos donde se necesitan dos o más voluntades, aquí la obligación nace únicamente de la declaración de voluntad de una sola persona. Por eso se denomina promesa unilateral. Les reitero, en este tipo de fuente, a diferencia de los contratos, aquí la obligación nace únicamente de la declaración de la voluntad de una sola persona. ¿Qué nos dice el código, por ejemplo? Nos dice la promesa unilateral de una prestación solo produce efectos obligatorios en los casos expresamente previstos en la ley. Es decir, por la promesa unilateral, el promitente, es decir, la persona que promete, queda obligado por su sola declaración de voluntad a cumplir una determinada prestación a favor de otra persona. Esto significa que basta con que alguien se comprometa públicamente para que la ley lo obligue a cumplir. ¿Estamos comprendiendo? Esto les recalco, ¿no? Lo que nos habla este artículo sobre la promesa unilateral es cuando existe una declaración de voluntad de una persona, ¿no? Para cumplir una determinada prestación en favor de otra. En ese momento adquiere el compromiso y la ley lo obliga a cumplir. Un ejemplo, Carlos publica un anuncio indicando: ofrezco 1,000 bolivianos a quien encuentre y devuelva a mi mascota que se ha extraviado. A partir de ese momento, Carlos queda obligado a pagar la recompensa a quien cumpla la condición. En este caso existen 3 aspectos importantes. Que la obligación nace por la sola voluntad. En este caso, Carlos tiene la voluntad de entregar, de ofrecer esa cantidad de dinero. Así también, no se necesita un contrato ni aceptación previa. Es otro aspecto importante. Y como tercer aspecto, la promesa debe ser expresa, clara y pública. Otro ejemplito que se me ocurre, ¿no? Alguien anuncia, ¿no? Pagaré 500 bolivianos a quien me entregue información sobre mi celular perdido. La obligación surge desde que se hace pública la promesa. Tiene la obligación de cumplir a aquella persona que le devuelva o a quien le entregue información sobre el celular perdido. Pasemos ahora a la promesa de pago y reconocimiento de deuda establecido en el artículo 956 de nuestro Código Civil. ¿A qué se refiere? A que cuando una persona declara voluntariamente que debe una suma de dinero, la ley presume que esa deuda existe. Ejemplo para que podamos entender mejor este artículo. Juan firma un documento indicando: reconozco deber 5,000 bolivianos a Pedro. En ese caso, Pedro ya no necesita demostrar la deuda, ¿no es cierto? Porque Juan ha reconocido esa deuda, ha firmado un documento reconociendo que debe esa cantidad de dinero a Pedro. Bien. Creo que está sencillo, ¿no es cierto? El concepto para comprender el artículo 956 referido a la promesa de pago y reconocimiento de deuda. Pasemos al artículo 957. Está referido a la promesa pública de recompensa. ¿Qué dice, no? Indicamos que la promesa pública de recompensa es la promesa hecha públicamente para dar una recompensa a quien realice una actividad. Por ejemplo, ¿no? Una familia publica en la radio, en las redes sociales,
se ofrece 2.000 bolivianos por información para encontrar a nuestra mascota. Si alguien cumple la condición, la familia debe pagar la recompensa. Bien, pasemos al artículo 958, referida al acto realizado por una o varias personas. ¿Qué dice la ley? ¿No? La ley regula quién recibe la recompensa en tres aspectos. Toma en cuenta 3 elementos. Si una sola persona cumple, ¿no es cierto?, recibe todo. Es decir, si alguien se ha comprometido o si alguien ha publicado una necesidad con el compromiso de pagar una determinada cantidad de dinero, en ese caso, si una sola persona cumple, recibe todo el dinero. ¿Qué ocurre si varias personas cumplen por separado? ¿Qué ocurre en ese caso? La ley establece que gana quien primero informe, es decir, si alguien pide información sobre un celular perdido, en ese caso, la primera persona que informe es la que debe ganar, la que debe tener el dinero en su poder. ¿Qué ocurre si varias personas cooperan? ¿No es cierto? Si varias personas se ponen de acuerdo, en ese caso, esas personas deben nombrar un representante para recibir el pago ofrecido. Pasemos ahora al plazo de validez, artículo 959, que nos habla de la promesa pública de recompensa. La misma debe respetar un plazo fijado. Un ejemplo, alguien anuncia, por ejemplo, ofrezco 1.500 bolivianos hasta el 30 de junio a quien encuentre mis documentos. En ese caso, no puedes retirar la oferta antes de la fecha. Bien, pasemos al siguiente. Ya nos habla al artículo, vamos a estar referido al artículo 960, la revocación. La promesa puede revocarse antes del vencimiento del plazo, pero solo por causa justificada. En este aspecto es muy importante. Si alguien ya cumplió la condición, el promitente, ¿no?, la persona que se ha comprometido debe pagar igual. Ojo con eso. Si alguien ya ha cumplido la condición antes que el promitente revoque, ¿no?, de acuerdo al vencimiento, igual se le debe pagar. Ejemplo, para que podamos comprender mejor. Pedro ofrece recompensa por un documento perdido. Si lo encuentra en su casa, antes de que alguien lo devuelva, puede revocar la promesa. Pero si Ana ya lo encontró y lo entregó, Pedro está obligado a pagar. ¿Estamos? Creo que está comprensible también. Vamos ahora, en este caso, por ejemplo, observamos que la promesa unilateral es una fuente de obligaciones que nace de la voluntad de una sola persona. Esta promesa debe ser expresa, ojo con eso, también muy importante, debe ser pública y debe respetar los plazos fijados. El promitente queda obligado a cumplir lo prometido, ¿no?, porque el derecho protege la confianza generada en los demás. Los demás tienen la confianza en que el promitente va a cumplir esa promesa. Por eso mismo, el derecho protege a esas personas. No siempre se necesitan dos voluntades, han visto, ¿no?, para que exista una obligación. En la promesa unilateral basta con que una persona se comprometa públicamente y la ley se encarga de exigir que se cumpla su palabra. Vamos ahora al enriquecimiento ilegítimo, ¿no?, como otra fuente de las obligaciones. El enriquecimiento ilegítimo está regulado en los artículos 961 y 962 del Código Civil. Este tema nos enseña que nadie puede hacerse más rico injustamente a costa de otras personas. El enriquecimiento ilegítimo ocurre cuando una persona aumenta su patrimonio o recibe un beneficio económico sin una causa legal que lo justifique. Y ese beneficio se produce a costa del patrimonio de otra persona.
La ley en ese caso considera injusta la situación y obliga al enriquecido a recompensar, ¿no es cierto?, o indemnizar al perjudicado. La ley lo obliga a compensar lo que ha ocurrido. El Código Civil establece en su artículo 961, ¿qué nos dice? Vamos a dar lectura al 961. Si me acompañan, por favor, con sus respectivos códigos y al mismo tiempo subrayamos este artículo. Damos lectura. Quien sin justo motivo se enriquece en detrimento de otro, en proporción a su enriquecimiento, está obligado a indemnizar a éste por la correspondiente disminución patrimonial. Para una mejor comprensión, tomaremos un ejemplo. Por ejemplo, María deposita por error 5.000 bolivianos en la cuenta de Juan. Juan sabe que ese dinero no le pertenece y decide quedarse con él. Juan, de acuerdo a la ley, debe devolver los 5.000 bolivianos porque se está enriqueciendo de manera injusta. A eso se refiere este artículo, ¿no? La obligación que tiene una persona cuando se enriquece de manera injusta en detrimento de otra persona. Aquí en este aspecto hablamos de lo que es, ¿no?, el principio de justicia, el principio de equidad. Nadie puede enriquecerse injustamente en perjuicio de otra persona. Por eso nuestra ley nos protege, ¿no es cierto? Protege fundamentalmente a quien sufrió la disminución de su patrimonio y busca restablecer el equilibrio entre las partes. ¿Cuáles son los requisitos para que exista el enriquecimiento ilegítimo? Para que exista esta figura, debe cumplirse 4 condiciones. Ahí podemos ver en nuestra talla, ¿no? Primero, enriquecimiento de una persona. Tiene que haber el enriquecimiento de una persona. Es decir, alguien obtiene un beneficio económico o aumenta su patrimonio. Como ejemplo, Juan recibe dinero que no le corresponde, ¿no es cierto? Bien. Punto 2, o el segundo requisito. Existe empobrecimiento de otra persona. O sea, por un lado, alguien se enriquece y por otro lado, alguien se empobrece, ¿no? Es decir, que otra persona sufre la pérdida económica, ¿no? Por ejemplo, Juan pierde dinero, pierde sus bienes, el dinero que guardaba. Bien, entonces continuamos, ¿no? Estamos viendo los requisitos para que exista el enriquecimiento ilegítimo. Veamos ahora el tercer elemento que debe existir, la tercera condición. Hablamos de la relación entre ambos hechos. El enriquecimiento de uno debe ser consecuencia directa del empobrecimiento del otro. Es decir, debe existir esa relación entre aquel que se enriquece y aquel que empobrece, ¿no? Por ejemplo, Juan recibe exactamente el dinero que María perdió, es decir, ambos están vinculados, están relacionados. Bien, como punto 4, o cuarto requisito, ¿no?, la ausencia de causa legal. Es decir, no debe existir una razón jurídica que justifique ese desplazamiento patrimonial. No debe haber un contrato, no debe haber una donación, no debe haber un pago válido ni una obligación legal. Ejemplo, si María donó voluntariamente el dinero, no habría, pues, ¿no es cierto?, enriquecimiento ilegítimo. Entonces, tienen que cumplirse los requisitos. Reitero, no va a existir, de no existir una razón jurídica que justifique el desplazamiento patrimonial, es decir, no debe haber un contrato, una donación o un pago ni una obligación legal. Bien, pasemos ahora a los elementos constitutivos. Bien, podemos resumirlos en 4 puntos esenciales. El primero, el enriquecimiento del demandado. Estamos hablando ahora de los elementos constitutivos.
Segundo, el empobrecimiento del demandante, la relación de causalidad y la falta de una causa jurídica. ¿No es cierto? Prácticamente estamos repitiendo los elementos que hemos tomado en cuenta anteriormente. Decíamos que el enriquecimiento del demandado es cuando obtiene algo que antes no tenía, ¿no? Una persona que se ha beneficiado, que se ha enriquecido. Bien, el empobrecimiento del demandante es cuando otra persona pierde algo que le pertenecía. El tercer elemento era la relación de causalidad, es decir, tenía que existir una relación, debían estar conectados, tanto el que se enriquece como el que empobrece. Y finalmente, la causa o la falta de una causa jurídica, es decir, que no debe existir una justificación legal para ese beneficio. Bien, pasemos ahora al artículo 961, que nos habla del derecho del perjudicado. ¿Qué nos dice? La persona que sufrió la pérdida patrimonial tiene derecho a exigir una indemnización o restitución. En este elemento contemplamos a dos elementos, ¿no? El acreedor y el deudor. El acreedor es quien se empobreció y el deudor quien se enriqueció injustamente. Un ejemplo, una empresa deposita por error 10.000 bolivianos en la cuenta de un ex trabajador y el ex trabajador usa ese dinero. La empresa puede exigir la devolución porque hubo un enriquecimiento ilegítimo. Bien, continuamos. Permítame un minutito, por favor. Perfecto, continuamos. Pasemos al artículo 962, que nos habla del carácter subsidiario de la acción. La acción por enriquecimiento ilegítimo solo procede cuando no existe otra acción legal para reclamar el derecho. Es decir, se debe tener muy en cuenta este artículo, ¿no es cierto? Porque no procede cuando existe otra acción legal. Como hablábamos antes, ¿no? Si hay una donación, si la abuelita donó su terreno a la nieta no se ha enriquecido porque sí, ¿no? Hubo una donación, la abuelita les regaló el terreno. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta esos elementos. Reitero, ¿no? La acción por enriquecimiento ilegítimo solo procede cuando no existe otra acción legal para reclamar ese derecho. Es una acción de último recurso. Primero deben agotarse todas las vías legales específicas. Por ejemplo, les decía, ¿no? Si alguien incumple un contrato de compraventa, no se demanda por enriquecimiento ilegítimo, sino se debe demandar por incumplimiento contractual, ¿no? Solo si no hay otra vía puede aplicarse la figura del enriquecimiento ilegítimo. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora del pago de lo indebido como una fuente también de las obligaciones. Esta última parte de nuestra exposición estamos analizando cada una de las fuentes de las obligaciones que establece la ley y al mismo tiempo están determinados en el texto guía del doctor Cardona. Continuamos con el pago de lo indebido. Esta figura legal está regulada en el artículo 963 al 972 de nuestro Código Civil. En este tema debemos entender que el derecho no solo protege los contratos y las promesas, sino también la justicia patrimonial, evitando que alguien se beneficie por error o sin causa legítima. El pago de lo indebido ocurre cuando una persona paga algo que en realidad no debía pagar, ¿no? O paga a quien no era el verdadero acreedor. En este caso, la ley busca la equidad, ¿no? Obliga a quien recibió indebidamente ese pago a devolver ese dinero. El artículo 963 del Código Civil establece
Quien ha recibido lo que no se le debía, queda obligado a restituir lo que se le ha pagado. ¿Me acompañan con su respectivo código, por favor? Reitero, ¿qué nos dice el artículo 963? Quien ha recibido lo que no se le debía, queda obligado a restituir lo que se le ha pagado. Eso significa que si alguien recibe dinero o bienes sin tener el derecho para ellos, debe devolverlos. Un ejemplo simple. María debía depositar 1.000 bolivianos a su proveedor, pero por error deposita ese dinero a la cuenta de otra persona. Esa persona no tenía el derecho de recibirlo, por lo tanto tiene que devolver. Pasemos a los requisitos del pago de lo indebido. ¿Cuáles son los requisitos para manejar esta figura legal, ¿no? Para que exista esta figura jurídica deben cumplirse 3 elementos. El primero, la existencia de un pago. No debe haberse entregado dinero o un bien a una persona. Segundo requisito, la ausencia de una causa jurídica. Es decir, cuando no hay una obligación válida que justifique el pago, ¿no? Y tercer requisito, existencia de error. Se refiere a que la persona paga creyendo equivocadamente que debía hacerlo. Bien, si estos 3 elementos se presentan, estamos frente a un pago indebido, ¿no? Los casos más comunes, podemos ver que ocurren es cuando se paga una deuda inexistente. Alguien por error pagó una deuda inexistente. O también cuando una persona realiza un pago a otra persona de manera equivocada, ¿no? Se equivocó al realizar el pago. Otro ejemplo, se paga más de lo que se debía, ¿no es cierto? Se equivoca al teclear el celular, que muchas veces nos ocurre, y aumentamos sin querer un cerito más. Entonces, eso está configurado, ¿no? Como dentro de los requisitos, ¿no? Del pago de lo indebido. O también otro ejemplito, una persona cree ser deudora cuando en realidad no lo es. Bien, ok, continuamos. Estos errores son más frecuentes de lo que parece, ¿no? En nuestra vida cotidiana, especialmente ocurre esto en las diferentes operaciones bancarias y comerciales. ¿Cuál es el efecto principal? La consecuencia jurídica es la repetición de lo pagado, es decir, el derecho a exigir la devolución de lo entregado. Quien pagó por error tiene derecho a recuperar su dinero o su bien. ¿Cuáles son ahora las situaciones en las que no procede la devolución? El Código Civil establece 2 excepciones. De todo lo que hemos hablado, existen 2 excepciones. Por favor, me acompañan leyendo el artículo 964, que dice, no puede reclamarse la devolución cuando el pago se hizo voluntariamente por deberes morales o sociales. El artículo 964, a ver, como un ejemplito, ayudar económicamente a un familiar por solidaridad. Ya está contemplado eso, que en ese caso no procede la devolución. Ahora veamos el artículo 965, que nos dice, no puede repetirse el pago realizado para cumplir una obligación con la finalidad inmoral o contraria de las buenas costumbres. Para una mejor comprensión, vamos a ver un ejemplito. Por ejemplo, pagar una deuda derivada de una apuesta o de un acto ilícito, ¿no? En ese caso tampoco procede la devolución. En estos casos que hemos mencionado, tanto el artículo 964 como el artículo 965, la ley considera que el pago no puede ser reclamado. Bien, para finalizar esta parte, vamos a considerar que el pago de lo indebido es la figura que protege la equidad y la buena fe. Es decir, evita que una persona se enriquezca injustamente a costa de otra.
Asimismo, garantiza que los errores no generen beneficios indebidos. Por eso el derecho exige la devolución y restablece el equilibrio patrimonial de las partes. Bueno, avancemos. Pasemos ahora a otra fuente de las obligaciones. Ya estamos en, déjenme ver, ahí ya estamos cerca, ya, para completar la unidad 2 correspondiente a nuestra clase de hoy. ¿A qué se refiere la gestión de negocios ajenos? Que está determinada en los artículos 973 al artículo 983. Este tema nos muestra cómo el derecho reconoce y protege los actos de solidaridad y de buena fe entre las personas. Por ejemplo, la gestión de negocios ajenos ocurre cuando una persona llamada gestor interviene voluntariamente en los asuntos o negocios de otra persona llamada dueño del negocio, sin haber recibido autorización, sin existir contrato, sin estar legalmente obligado a hacerlo. El artículo 973 del Código Civil establece que quien asume voluntariamente la gestión de un negocio ajeno tiene la obligación de continuarla y concluirla hasta que el propietario pueda hacerse cargo por sí mismo. En otras palabras, el derecho reconoce que si alguien actúa de buena fe para ayudar a otro, esa acción genera derechos y también genera deberes en ambas partes. La gestión de negocios ajenos se da cuando una persona, por ejemplo, ayuda o administra un asunto ajeno de manera voluntaria, buscando el beneficio del propietario, sin que éste, es decir, sin que el propietario se lo haya pedido. En este caso no hay contrato, no hay un mandato, no existe ni poder de representación, es decir, el propietario no le ha pedido, ¿no es cierto?, que lo represente, no le ha entregado un mandato, ni tampoco hay un contrato entre ambos. La intervención surge por iniciativa propia del gestor. Para mejor comprensión, un ejemplito. Por ejemplo, Juan viaja por 2 meses a Cochabamba. Se va Juanito a Cochabamba. Durante su ausencia surge una fuerte lluvia, ¿no?, que rompe el techo de su casa aquí en Santa Cruz. Su vecino, al ver el daño ocasionado por la lluvia, contrata un albañil y realiza una reparación urgente para evitar mayor perjuicio, ¿no? En este caso, existe una gestión de negocio ajeno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el vecino actuó voluntariamente, sin obligación legal, tampoco tenía autorización previa y lo hizo para beneficiar a su vecino, ¿no es cierto?, al propietario de la casa. A eso se refiere la gestión de negocios ajenos, como una fuente también de las obligaciones. ¿Cuáles son los requisitos para que exista la gestión de negocios ajenos? En principio, consideramos a cuatro requisitos. El primero, no debe existir autorización del dueño, ¿no?, como vemos en nuestra diapositiva. No existe la autorización previa. Es decir, si el propietario autorizó previamente la actuación, no existiría la gestión de negocios ajenos, ¿no?, si no existiría un mandato. Reitero, tiene que existir una autorización del dueño. Un ejemplo, si Juan antes de viajar le dice a su vecino, por favor, cuida mi casa y haz las reparaciones, en ese caso no sería pues una gestión de negocio ajeno, ¿no? Sería un mandato, ¿no? Cambia la figura. Entonces, como requisito para que se considere la gestión de negocio ajeno, es que no debe existir autorización del dueño. Como segundo requisito, el gestor debe actuar de manera voluntaria. Es decir, la intervención que va a surgir debe ser por iniciativa propia, ¿no?, sin obligación legal o la existencia de algún contrato entre él y el propietario.
Como tercer requisito para la gestión de negocios ajenos, se debe actuar en beneficio del dueño. Es decir, la actuación debe proteger los intereses del propietario. Como ejemplo, como indicamos al principio, ¿no? Evitar daños en una vivienda, salvar ganado extraviado, por ejemplo, o pagar una deuda urgente para evitar una ejecución. Bien. Y como cuarto requisito, debe existir intención de gestionar un negocio ajeno. La intención. Es decir, el gestor debe saber que está actuando en asuntos de otra persona. Para que me puedan entender mejor, si alguien repara una barda, una cerca, creyendo que es suya, pero en realidad pertenece al vecino, no hay gestión de negocio ajeno. ¿Entienden? Podría existir otro tipo de figura. Pero para que exista la gestión de negocio ajeno, como cuarto requisito, es que debe existir la intención de gestionar un negocio ajeno. ¿Cuáles son las obligaciones del gestor, ¿no? ¿Qué nos establece la norma? ¿Qué dice la norma con respecto al gestor y sus obligaciones? Indica que una vez que inicia la gestión, el gestor asume responsabilidad. ¿Ah? Ojo con eso. Y de acuerdo a la normativa, asume 4 responsabilidades. Primero, actuar con diligencia. Segundo, avisar al propietario, esas son sus obligaciones. Tercero, continuar con la gestión. Cuarto, rendir cuentas. Ya, entonces, a ver, uno por uno analicemos. ¿Qué significa actuar con diligencia? Se refiere a comportarse como una persona prudente y responsable, ¿no? Como un buen amigo, como un buen padre de familia. Ejemplo, no puede contratar servicios innecesarios o excesivamente costosos, ¿no es cierto? No puedo contratar para una cosa pequeña a un grupo de albañiles, bastaría uno. ¿Ya? Entonces debemos actuar con responsabilidad. El gestor debe comportarse con responsabilidad, de manera prudente. Si asume la responsabilidad de un bien de otra persona, no significa que va a realizar grandes gastos. A eso se refiere, ¿no? Actuar con diligencia, con mesura, de manera prudente, de manera responsable. Otra obligación del gestor, avisar al propietario. Es decir, debe informar al dueño del bien, de la casa, etcétera, tan pronto como sea posible. Puede hacerlo pues de las diversas maneras existentes hoy en día, ¿no? Por teléfono, mensajes, buscar contactos familiares, etcétera. El tercer requisito, continuar la gestión. No puede abandonar, el gestor no puede abandonar el negocio a mitad del camino. Debe continuar hasta que el dueño pueda asumir el control. Como indicábamos al principio, son obligaciones que asume el gestor. Bien. Y como cuarto requisito, o como cuarta obligación del gestor, el rendir cuentas. El gestor debe explicar todo lo realizado y justificar los daños efectuados, o mejor dicho, los gastos efectuados, presentando las respectivas facturas, los comprobantes. ¿Ya? Reitero, al final, una vez que el propietario se presente, el gestor tiene la obligación de explicar, ¿no? De informar y de justificar todos los gastos que ha realizado, todo lo que se ha efectuado, respaldado consiguientemente con las respectivas facturas, con los depósitos, o mejor dicho, con los comprobantes. Bien. ¿Cuáles son ahora las obligaciones del dueño del negocio? Ya hablamos que en la gestión de negocios ajenos hay obligaciones de ambas partes, ¿no es cierto? Las obligaciones del gestor y vamos a ver ahora las obligaciones del dueño del negocio. Cuando la gestión ha sido útil, ¿no? Ha sido beneficiosa, el propietario también tiene deberes. Por ejemplo, entre los deberes principales hablamos de 3.
Si vemos nuestra diapositiva, ahí establece el deber de reembolsar los gastos útiles necesarios. Es decir, debe devolver al gestor el dinero que razonablemente ha gastado. Segundo, otra obligación del dueño del negocio es cumplir las obligaciones asumidas por el gestor. Es decir, si el gestor contrató válidamente servicios necesarios, el dueño debe asumir las obligaciones. Y como tercera obligación del dueño del negocio, indemnizar los perjuicios sufridos por el gestor. En el caso que el gestor haya sufrido daños actuando en beneficio ajeno, el propietario debe compensarlo. Bien, pasemos ahora al artículo 982, referida a la ratificación de la gestión. La ratificación ocurre cuando el propietario aprueba posteriormente la actuación del gestor. Es decir, se produce un efecto jurídico. La gestión produce los mismos efectos que un mandato. A ver, para que me puedan entender. Juan regresa y le dice a su vecino, hiciste bien en reparar el techo. Apruebo todo lo que realizaste, ¿no? Con todos los trabajos que se han realizado, ¿no? En ese caso, la gestión queda ratificada. Bien, ¿cuál es la diferencia entre gestión de negocios ajenos y mandatos, ¿no? Porque también me surgió esa duda para tener cabalidad y comprender muy bien estos conceptos. Vemos en el cuadrito de la parte de abajo de nuestra diapositiva. Vamos a establecer un cuadrito de diferencias. A ver, veamos. En la gestión de negocios ajenos, en principio no existe autorización previa, ¿no es cierto? No hay autorización del dueño. En el mandato sí existe una autorización. Es cuando el dueño ejerce o le da autoriza, en este caso, al gestor para que cuide su casa, por ejemplo. En la gestión de negocios ajenos, el gestor actúa por iniciativa propia. En un mandato, el mandatario actúa por encargo, ¿no es cierto? En la gestión de negocios ajenos surge por necesidad o conveniencia. En cambio, en el mandato surge por un acuerdo de voluntades. En la gestión de negocios ajenos, decimos que es una fuente legal de obligaciones. El mandato es un contrato. ¿Cuál es la importancia jurídica de la gestión de negocios? Considero que la gestión de negocios busca proteger situaciones en las que una persona actúa legítimamente para evitar daños, ¿no? Y perjuicios a otra persona. La ley reconoce que quien actuó de buena fe y en beneficio ajeno no debe soportar solo los gastos ocasionados por esa actuación, ¿no? Es una forma de premiar la solidaridad y la responsabilidad social dentro de una comunidad, dentro de un grupo social. Bien, pasemos a la siguiente. Ya estamos finalizando. Los hechos ilícitos prácticamente constituyen la última fuente de las obligaciones. Continuamos. Esta figura jurídica referida a los hechos ilícitos están regulados en los artículos 984 al 999 del Código Civil. Esta parte nos enseña que cuando alguien causa un daño injusto a otra persona, la ley impone la obligación de reparar o indemnizar ese daño. El artículo 984 del Código Civil establece que quien con un hecho doloso o culposo ocasiona un daño injusto a otra persona está obligado al resarcimiento. Debe resarcir el daño ocasionado. Esto significa que tanto si el daño fue causado intencionalmente como si fue, es decir, con dolo, producto, por ejemplo, de la negligencia o la imprudencia, ¿ya? Siempre existe la obligación de indemnizar. Se debe reparar el daño,
¿no? Debe resarcir el daño ocasionado. Un ejemplo, un conductor maneja distraído y choca con otro vehículo. Aunque no exista un contrato entre las partes, el conductor responsable debe reparar los daños ocasionados. ¿Cuáles son los elementos del hecho ilícito? Para que exista responsabilidad civil, deben concurrir 3 elementos. Considero que la mayor parte de ustedes ya conocen, ¿no? Que se maneja en materia penal. La antijuricidad, ¿no? Donde la conducta debe ser contraria al derecho. Por ejemplo, conducir con exceso de velocidad. Otro elemento, la culpa o dolo. La culpa debe ser atribuible a la persona que causó el daño. Como todos ustedes saben, el dolo es la intención de causar un daño, ¿no? Y la culpa es, se produce daño por negligencia o descuido de la persona. Bien, pasemos ahora a la responsabilidad civil, contractual y extracontractual. La contractual surge del incumplimiento de una obligación nacida de un contrato. Por ejemplo, una empresa constructora no entrega una obra en la fecha acordada, ¿no? Y la responsabilidad extracontractual surge de la violación de una norma general sin un contrato previo. Por ejemplo, un conductor ocasiona un accidente de tránsito. A eso se refiere la obligación extracontractual. Pasemos ahora a los casos en los que no existe obligación de resarcir totalmente el daño. ¿Ya? Existen 2 casos en los cuales no existe la obligación del resarcimiento total del daño. Hablemos en principio del artículo 985 que se refiere a la legítima defensa y al al artículo 986 referido al estado de necesidad. ¿Qué nos dice la legítima defensa? Dice, no responde quien causa un daño al defender un derecho propio o ajeno frente a una agresión injusta. Un ejemplo, una persona repele un ataque físico para protegerse. ¿Ya? En ese caso, ¿no es cierto? Esto constituye uno de los elementos en los que no existe obligación para resarcir el daño. El segundo caso, ¿no? En estado de necesidad, es cuando se ocasiona un daño menor para evitar uno mayor. Un ejemplo, romper una puerta, ¿no? Para rescatar a un niño atrapado en un incendio. Bien, esos son los 2 casos en los que no existe la obligación de resarcir el daño. ¿Qué es la responsabilidad por hechos de otras personas? La ley establece que algunas personas responden por daños causados a terceros. Vamos a considerar tres aspectos, ¿no? Los padres o tutores. Por ejemplo, de acuerdo al artículo 990, los padres o tutores responden por los daños de sus hijos menores. Son los responsables por los daños que puedan ocasionar sus hijos menores de edad. El artículo 991, ¿qué nos dice? ¿No? Que también los profesores y los maestros también responden por daños causados por alumnos bajo su vigilancia. Importante conocer, ¿no es cierto?, estos elementos. ¿Qué nos dice el artículo 992? Que los patronos o empleadores también responden por daños causados por sus trabajadores en el ejercicio de sus funciones. Es decir, todos los empleadores tienen esa responsabilidad, ¿no? de acuerdo al artículo 992, de responder por los daños que pudieran ocasionar sus trabajadores. Pasemos al puntito referido a la responsabilidad por cosas y animales. Comprende esta parte. Vamos a analizar 4 aspectos
relacionados con la responsabilidad por cosas. En principio, los daños causados por cosas, ¿no? Artículo 995. Se ha referido, quien tiene una cosa bajo su custodia responde por los daños que cause. El otro elemento, daños causados por animales. Artículo 996. El propietario responde por los daños de su animal. Te has referido a eso, ¿no? Que el propietario responde, ¿no? Tiene la responsabilidad de responder por los daños que pudiera ocasionar su animalito. Otra responsabilidad por cosas, ¿no? Hablamos de la ruina de edificios, estipulado en el artículo 997. Es cuando el propietario responde por daños de derrumbes o deterioros en su casa. Debe responder si ha ocasionado o ha ocurrido un derrumbe de su propiedad y ha afectado a otras personas. El propietario tiene la responsabilidad, ¿no es cierto?, de asumir también y de resarcir a los afectados. ¿Qué nos dice el artículo 998? Actividades peligrosas. Quien realiza actividades de alto riesgo también responde por los daños ocasionados. Creo que está muy clara la figura, ¿no? Quienes realizan actividades y reconocen que son de alto riesgo y por alguna imprudencia, algún accidente pudieran ocasionar daños a terceras personas, también deben responder por sus responsabilidades, es decir, por el daño que han ocasionado. ¿Cuáles son las formas de reparación del daño? De acuerdo al artículo 994, ¿qué nos dice? El perjudicado debe solicitar, ¿no?, la reparación en especie, es decir, la restitución de cosas al estado anterior, o la indemnización económica. Ocurre cuando la reparación directa no sea posible. Esto incluye el daño emergente y el lucro cesante. Para que recordemos, ¿qué significa el daño emergente? Es la pérdida sufrida, ¿no? Y el lucro cesante es la ganancia que dejó de obtenerse. A eso se refiere el lucro cesante. Ya estamos finalizando, queridos amigos. Pasemos al último puntito, que está referido a la responsabilidad solidaria, específicamente al artículo 999 de nuestro Código Civil, que nos dice, si varias personas causan conjuntamente un daño, todas responden frente a la víctima, ¿no? Ejemplo, si 3 personas destruyen un bien ajeno, las 3 personas deben responder por el daño que han ocasionado. En ese caso, la víctima puede exigir la totalidad de la indemnización a cualquiera de ellas. Y luego, quien pagó podrá reclamar también a las demás partes lo que le corresponde, ¿no es cierto? Es decir, todos se hacen responsables. Bueno, queridos amigos, recuerden que los hechos ilícitos son una fuente más de las obligaciones, porque el derecho busca garantizar la justicia, como les mencionaba anteriormente, y también busca proteger a las víctimas. Cada vez que alguien cause daño, ya sea por dolo o por culpa, la ley impone la obligación de reparar o indemnizar por el daño ocasionado. De esta manera, queridos amigos, finalizamos las clases de esta noche.